En las últimas horas, el epicentro de la noticia obviamente está centrado en lo que pasaba en la Quinta de Olivos, pero lo que pasaba en la Quinta de Olivos también tenía obviamente repercusiones en la Casa Rosada, porque los mismos protagonistas de Olivos después trabajaban en la Casa Rosada. Juan Pablo Peralta es el periodista acreditado en Casa Rosada, uno de los que más conoce los pasillos de la Rosada desde hace muchísimo tiempo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, muy Bien, bien, acá muy bien. andamos. Bueno, vos como periodista acreditado en Casa Rosada, te quiero preguntar por las autoridades actuales, por el gobierno actual, cómo tomaron la noticia de la violencia ejercida, según la justicia, por Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yáñez, y también si los que estaban antes en la Casa Rosada en algún momento viste algo, notaste algo raro, se comentaba algo. Sí, obviamente, sobre dichos de esto, de lo que está pasando ahora a nivel ya judicial, siempre había rumores, siempre había comentarios, más que nada por la actividad a veces de no tener agendas públicas, digamos, del expresidente, que por ahí, viste, estaba en su despacho, el primer piso, y de repente intempestivamente salía, a las 2 horas volvía, a veces acompañado de alguno de sus asistentes, a veces solo, después retornaba, nosotros ahí montando guardia en el patio de las Palmeras y viendo eso, que bueno, que después íbamos cotejando, que el destino era más o menos para la zona de Puerto Madero, entendíamos que iba para su departamento en horas de la tarde. Claro, como que cortaba, si tenía algún tipo de actividad que no estaba en agenda, alguna reunión que nos enterábamos después, porque obviamente al quedarse uno ahí veía que por ahí entraba algún integrante del gobierno, alguien que tenía una reunión, porque el último tiempo ten en cuenta que no había mucha actividad en Casa Rosada ya, ¿no? Después que empezó toda esta interna con Cristina Kirchner, la cosa ahí se fue segmentando bastante, pero bueno, estaban sí estas salidas y todos estos comentarios eran rumores, ¿no? Que se decían, bueno, por ejemplo, no fue a dormir a Olivos, sino que está en el departamento de Puerto Madero, ese que, bueno, le prestaba el ex secretario de Medios al Bistur, etcétera, etcétera. Pero obviamente que este era uno de las cuestiones que básicamente uno no tenía pruebas ni mucho menos, sino simplemente comentarios de lo que pasaba, porque la veíamos a María, bueno, a su secretaria de siempre, entrar y salir, pero no teníamos diálogo con ella. Alberto Fernández obviamente hablaba pocas veces, por ahí por cuestiones puntuales enviaba, bueno, cuando tenía ya a Gabriela Cerruti como vocera a decir algo en sus conferencias de prensa, pero no más que eso. Pero sí era un tema que obviamente circulaba, era un tema que circulaba y que se decía que la situación entre la pareja estaba bastante mal, inclusive después de que haya nacido su hijo Francisco. Circulaba que estaba mal la pareja, pero no de cuestiones de violencia. Sí, de que el presidente había noches que no iba a dormir Olivos, y viceversa también. De algunas cosas que uno por ahí puede conectar que venían desde Olivos, cosas que obviamente tienen que ver con la gente que trabaja allá y que por ahí, bueno, se filtraba algo. Pero claro, uno no tenía pruebas concretas de nada de esto, simplemente recibir estas peleas, comentarios sobre estas peleas que había, o que era una pareja que de hecho no estaba funcionando y que en los hechos reales no continuaba, que se mantenía por una cuestión, bueno, la primera dama era y tenía sus propias funciones. Obviamente seguíamos el tema o averiguamos más sobre el tema de los viajes, a veces también bueno, te ha pasado seguramente varias veces que uno quiere averiguar la actividad en base a los costos que tienen los viajes, que ella hacía a Sí, Italia, a determinados lugares, y no había información sobre eso, pero sí se sabía que ella por ahí prefería esos viajes, no estar mucho tiempo en Olivos, y que había peleas, sí, era un comentario permanente que llegaba desde gente que trabaja en Olivos, el entorno, bueno, trabajadores como tenemos en Casa Rosada, trabajadores de acá y trabajadores de allá, y muchos a veces cumplen funciones acá, por ejemplo, por darte un ejemplo, gente del sector que yo, sí, mantenimiento, o claro. lo que sea, que mozos que van y vienen, y bueno, obviamente siempre algunas cuestiones se van filtrando y vas escuchando y vas recibiendo, pero que esto era algo que, claro, ahora con el diario del lunes uno se entera que hay ya una denuncia judicial concreta, eh,
deja de ser un rumor y se tiene en claro qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que pasaba por lo menos, y ahora, bueno, deberá determinar y comprobarse los hechos si eran efectivos o no, si eran Eh, así o no. ustedes no tenían trato directo con Vitovelo o con Olmos, ¿no? Dos funcionarios del albertismo, Vitovelo en la Secretaría General de la Presidencia y Olmos en la Jefatura de Gabinete. ¿O sí tenían Claro, no, contacto? Vito Velo, que y sigue siéndolo, creo que es la única persona que sigue siendo de su confianza, que le es leal. Nunca habló con los medios, nunca vino a la sala de periodistas a hablar. eh, y bueno, Olmos, cuando asumió ya como ahí asesor y después, bueno, fue adquiriendo otros cargos, por ahí te lo encontrabas en un pasillo, hablabas un rato, charlabas, pero no eran funcionarios, digamos, que hacían la actividad de ser voceros, que también había ahí un enfrentamiento con que Gabriela Cerruti, digamos, era la que trataba de que fuera ella solamente la única que hablaba en referencia a las cuestiones presidenciales, inclusive también de otras áreas, y que no hubiera otros que hicieran las veces de voceros y por ahí complicaran. Bueno, así fue que terminó la situación ya cuando Massa era candidato, que directamente se bajaron las conferencias de prensa por orden del pedido o orden del propio Massa, que no quería que ella diera más las conferencias porque obviamente por ahí temas económicos no los manejaba y se quedaban confusiones, y desde el Palacio de Hacienda, bueno, acá enfrente se cruzaban bastante, te digo. Así que no eran ellos los que hablaban, pero sí uno tenía charlas con gente muy cercana a él, inclusive gente que había estado, acá hay gente que trabaja hace más de 40 años, algunos son históricos de la casa y que lo conocen a Alberto Fernández de la época que era jefe de gabinete de Alberto, después el tiempo que Claro. estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, y yo ayer recordaba con nuestros colegas una frase que me dijo uno de ellos, que se hizo muy amigo de él e inclusive fue bastante perjudicado, porque en un principio él entró a Casa de Gobierno con una idea de, como él lo decía, ¿no? Terminar con las grietas, las diferencias, cambiar todo lo que había hecho El Mauricio patriarcado. Macri dentro de la propia Casa Rosada. Y bueno, este amigo de él que trabaja hace años en Casa Rosada, que bueno, no lo puedo nombrar obviamente, pero un día me dijo ahí en una de las cafeterías hablando de ella, cuando la relación estaba muy mal con todo su entorno, más allá de las diferencias con Cristina Kirchner, que me dijo, mira, yo a Alberto lo conozco hace 1000 años y es un tipo que primero te recibe, te escucha, te dice llamame, después cuando le escribís te dice yo me ocupo, la segunda vez te clava el visto y la tercera vez te entrega. Y a partir de ahí, obviamente uno fue entendiendo con el tiempo, ¿no? Que muchas circunstancias, mucha de la gente que colaboraba con él, cuando necesitaba algo o cuando caía en desgracia, como ocurrió con el exministro, por ejemplo, de Salud, eh, les soltó la mano. Y así pasó con varios, ¿no? Nunca, digamos, defendió a lo que se denomina uno dentro de una gestión, ¿no? Es su gente, la gente que está con él. Pero eso le fue generando esta soledad, bueno, que vive, porque no tiene ninguna defensa y solamente, es cierto, Julio Vitovelo, que era el secretario general de la presidencia, para la gente lo decimos que por ahí no sabe el cargo que ocupaba, fue su hombre más cercano todo el tiempo, el que fue a todos los viajes con él. En un momento era Juan Pablo Biondi el que lo acompañaba a todos Sí, lados claro. cuando salían, estas salidas que Ujú. decían, ¿qué va a hacer la siesta? Preguntábamos medio, y sí, un rato, o sale a distenderse un rato. Podía ir al CCK porque estaba ensayando Lito Nevia, y otro día no se sabía dónde iba y te decía, no, fue a ver amigos, etcétera, etcétera. Pero como que había una diferenciación de tratar de no estar lo posible, si no había actividades en Casa Rosadas, en Olivos. Eso estaba claro, estaba clarísimo. Juan Pablo, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, Un todo gusto. bien, un gusto. Juan Pablo, te cambio de tema por un momento, porque estos días estuviste muy viral, no tal vez por el mejor tema, pero sí por lo que está ocurriendo por estos días en la sala de prensa de la Casa Rosada. ¿Nos puedes contar un poco más qué es lo que está ocurriendo y cuál es el clima que se está viviendo por estos días en la sala de periodistas? Sí, bueno, una situación que, viste, con todos los gobiernos siempre hay rispideces a veces con las Mm, salas de periodistas, especialmente con la de Casa Rosada, ¿no? Que desde
Añares está desde el 43 ahí en el primer piso y hubo gobiernos que quisieron correrla del lugar, sacarla, como que molesta al periodista que está viendo cosas que no quieren que se vean, como yo te decía, las salidas, entradas de funcionarios, de dirigentes, del propio presidente y demás, y hay sectores que de a poco fueron vedando, cerrando, etcétera, etcétera, diferentes gobiernos. Se había complicado la situación cuando ingresó, obviamente, Gabriela Cerruti, que también fue de Estado Público, ella daba esas conferencias una vez por semana, pero después ya tomaba determinadas decisiones que tenían que ver con algo que no había pasado nunca. En ese aspecto sí, de decir, bueno, a ver, vamos a renovar las acreditaciones a quienes nosotros queremos, ¿no? Periodistas que por ahí estaban mucho antes que yo, inclusive, que se las retiraron, de hecho nunca más se dieron credenciales, ahora es toda una huella digital que la tenés y llegás, y esto persiste, ¿no? Llegás a Casa Rosada, ponés el dedo y si no te funciona es porque listo, estás afuera, digamos. Y este gobierno sacó una resolución que venía ya de lo que había sacado, o había intentado, mejor dicho, porque no la concretó, porque se generó toda una polémica. Tuvimos algunas reuniones con ella y con gente de ella, de su entorno, bueno, y no pudieron avanzar con eso, que era una resolución bastante compleja porque te pedía, entre otras cosas, que vos tenías que ser, no sé, tu medio te tenía que tener en blanco, te tenías que tener, bueno, una suerte de, una serie de requisitos que me acuerdo que una vez un colega me dijo, sí, que tuvieses una tía en Ucrania, etcétera, etcétera, así, una cosa así, muy compleja. Entonces nadie podía quedar acreditado, solamente, bueno, el gobierno acredita a quien quiere. Y ahora veníamos bastante bien al principio, hasta que, bueno, empezó el tema de vamos a poner una resolución, que cuando la leímos era mucho más complicada que la que estaba. Por ahí había cosas que se habían cambiado, pero entre ellas, no sé, había muchas cosas. Si uno se metía en lugares de casa de gobierno donde nosotros antes teníamos libre circulación, bueno, podía estar afectado a que se le retirara la acreditación. Pasó con un compañero que ¿vieron el cambio, se acuerdan, el Salón de las Mujeres? Sí. Que pasó a ser el Salón de los Próceres. Bueno, ahí se activó todo este esquema de gente que trabaja en las redes sociales, ¿no? Para el gobierno. Y bueno, ahí se vedó la entrada y uno de los compañeros de la sala de una radio filmó, porque estaba la puerta abierta y porque se pusieron otra cartelería, ya no están más las mujeres que estaban antes, y están el expresidente Menem, etcétera, etcétera. Y bueno, fue retirado así medio violentamente, él filmó el video, y bueno, eso nos salió a la luz, no sé, porque fue una situación de que nos enteramos al momento que le habían sacado la acreditación, lo habían expulsado, y bueno, actuamos obviamente haciendo el reclamo pertinente, como el círculo de periodistas de la sala, y bueno, 48 horas después se resolvió el tema. Pero después pasó lo más grave, que fue lo de Silvia Mercado, que ya era una situación que no tenía explicación lógica, no había excusa porque era renovación de acreditación, se dijo primero que su medio lo había presentado tarde, bueno, una serie de cosas que no eran tal, y después nos enteramos de que sí había una orden directamente de Karina Milei de que no se le renovara la acreditación por cuestiones que ya había publicado, que había dicho, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto que obviamente ella inició después de pedidos, el propio vocero actual, Adorni, y la gente de su entorno, que estaban tratando de que, bueno, que la cosa se solucionara de alguna manera, pero no pasaba nada, ella ya no podía ingresar, después la dejaban ingresar, pero no podía preguntar te acreditaban por el día y no podías preguntar en las conferencias de prensa, así que era una situación bastante incómoda, y finalmente ella decidió presentar un amparo judicial en base a sus abogados a una figura que se había dado similar en la Casa Blanca en épocas de Donald Trump, una periodista que la habían desacreditado, y bueno, era causa perdida. La gente de legales dijo, bueno, vamos a generarnos un conflicto que no tiene sentido, y la reingresaron. Pero ahora, por ejemplo, sigue habiendo periodistas de Radio Provincia que no están acreditados de nuevo, le sacaron la acreditación permanente, entró gente que no sabemos quiénes son, gente que de repente empezó a generar provocaciones en las conferencias de prensa, diciendo que nosotros no preguntábamos lo que había que preguntar, sobre diferentes casos, ¿no? Diferentes temas, y bueno, obviamente con el objetivo de generar una discordia. Y en los últimos días, uno de ellos, un español que yo la verdad sinceramente no conocía, ahora después es conocido igual, te digo que es conocido el periodista español. Claro, lo que pasa es que yo no lo conocía porque el tema era así, son 5 preguntas diarias para que la gente sepa, y el Presidencia decide quién pregunta de los corresponsales extranjeros. Y bueno, pero venía una vez gente de Fran Press, otro día venía gente de Brasil, otra vez venía otra gente de España, de otros países, inclusive países de la región o países o provincias, inclusive también corresponsales
de alguna provincia, y de repente no, empezaron a dejar de venir el resto y el único que quedó en la grilla era este español, que obviamente, si era el único que estaba, no había que hacer un sorteo que se fueran rotando, era siempre el mismo el que preguntaba y ahí la cosa se empezó a poner más dura. La cosa se empezó a poner más dura además cuando tuvieron que retroceder con lo de Silvia Mercado porque dijeron, bueno, en esta no nos salió bien lo que quisimos hacer, porque claro, es como se dice en la jerga cotidiana, te cargas a uno y después obviamente si vas por Silvia Mercado, que más allá de quien sea, bueno, es conocida y demás, bueno, después el resto podemos avanzar tranquilamente. ¿Censuraron Y ahí alguna quedó vez la una cosa pregunta, bastante Juan Pablo? complicada. Y ahí empezó esta avanzada que te Juan Pablo, comento, que tiene que ver sí. con generar discordias internas. Apareció un ex agente del batallón 601 que tiene denuncias, que estaba en el Congreso y lo desacreditaron por esas denuncias que se hicieron en su momento, y empezaron a filmar videos entre ellos que publicaban en las redes diciendo que no se los dejaba preguntar, toda una serie de ¿Y por falacias y qué él mentiras dice que no lo dejan preguntar entonces? Porque eso lo dijo en una pregunta incluso. Claro, el español obviamente siempre preguntó porque obviamente que tiene el consentimiento de ahí de la gente del gobierno, pero esta otra persona que apareció de repente y que se le acredita en el día, no está acreditado permanente porque obviamente no puede ni siquiera estar acreditado en el Congreso por estas situaciones que tiene en su prontuario. Le hizo una nota al español a él y la subieron en todas las redes diciendo que nosotros en la sala no le permitíamos... el presidente Milei lo retuiteó esa mentira, diciendo que nosotros censurábamos a un colega. Inclusive nosotros sabiendo que esa era la trampa, de ninguna manera, lo pusimos en el sorteo, Bien. el día que salió para preguntar, Adorni dio de baja la conferencia porque tenía otra agenda, y después otras veces no salió, como nos puede pasar a mí, que una semana no salgo en el sorteo, somos varios, hay que hacerlo democrático, y no denuncio ninguna Claro. censura. Que puedan Y preguntar después, claro, todo lo que quieran preguntar. Está bien. Claro, y después desapareció, o sea, estaba presente, pero no venía a decir, bueno, póngame para el sorteo, y automáticamente Bien. salió ese video, y empezó esta intentona de generar provocación en la sala, de decir, bueno, son censuradores, y lo peor de todo es lo que yo decía ayer en la conferencia de prensa al propio Manuel Adorni, porque cuando se lo fuimos a decir por esto de las preguntas, donde siempre critica a la sala, diciendo que tenemos doble vara, buscando la provocación, un colega le fue a hablar bien y él se puso así mal, le dijo, tú no eres quien para decirme lo que yo tengo que hacer. Le dice, nadie te está diciendo, simplemente que te pedimos por favor que cuando preguntas, hacé tu pregunta, la que vos quieras, pero sin cuestionarnos a nosotros, queriéndonos dejar como que nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, o que somos partidarios, o que somos opositores a este gobierno. Y el hombre, bueno, le contestó bastante mal, y yo le dije, mirá, me parece que lo que te está diciendo tiene razón. Empezó a filmar así sin que nadie se diera cuenta, y se escucha en el video, le digo exactamente lo que le dije ayer a Adorni, digo, no fue así, pero ellos, claro, lo utilizaron como que eso fue un hecho violento, una situación así, y yo lo que le dije directamente es, me parece que violento es, bien. Sí. No, ahí pensé que ya redondeaba. No, que me parece, te redondeo con esto. Me parece que violento, y con esto cierro, me parece que violento es que el presidente esté reposteando las cosas que acá son mentirosas. Claro. Eso es violento. El presidente estaba reposteando además cosas donde ponía mi cara, como ya lo han hecho con otros colegas más. Ha pasado con otro trabajador de otra emisora, en esas ediciones donde muestran siempre de vocería, que bueno, eso de última es anecdótico, ¿no? Te quieren dejar como que vos no sabes hacer tu trabajo, y el vocero contesta todo perfecto, y no es así. Y bueno, entonces, obviamente lo que yo reclamé es que el presidente deje de exponernos a nosotros, porque hace 2 días que, bueno, los trolls y todo eso uno ya está medio acostumbrado. Bueno, no tan masivamente así. Ahora que te estén llamando, cosa que yo te voy a ser sincero, cuando me lo mostraba este otro colega, yo decía, no, bueno, debe ser algún loquito que te llama por separado. Pero no, da la casualidad que lo repostea el presidente, los trolls activos ahí en el salón de los próceres, automáticamente ponen en actividad, no sé, miles y miles de trolls, te empiezan a cuestionar, y después se producen estas llamadas extrañas. Y el que genera toda esta violencia, cuando ya Adorni hablaba que la violencia era nuestra, que éramos barra brava, que nos peleamos, que iba a empezar a sacar acreditaciones si nosotros generamos violencia, yo le dije exactamente eso, y con esto te cierro, que el que genera violencia es la máxima autoridad del Estado, diciendo las cosas que pone, que a mí realmente, y a otros periodistas más, nos están generando un perjuicio que puede llegar a tener
una peligrosidad directamente de tu integridad física, porque te insultan, te dicen cosas en las redes y después te reconocen en la calle y también te las dicen. Entonces, bueno, me parece que lo que critican que no se debe hacer se está haciendo. Y eso es peligroso, la verdad es peligroso. Que lo haga el presidente de la Nación no es una cosa menor. Gracias, Juan Pablo Peralta. No, por favor, Luis, gracias a vos. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada, hablando de si se sabía o no en Casa Rosada lo que había ocurrido con Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, y también cómo es el trabajo de un periodista acreditado en Casa Rosada en los tiempos de Javier Milei. La mañana del Observador. No te vayas.